Episodio número 11. Hoy tenemos delante a una persona con diferentes experiencias. Ella es enfermera, matrona y también una experta en acupuntura y en terapias naturales del embarazo. Ella también es emprendedora, tiene su propio negocio, ¿vale? De matrona en casa, ¿verdad? Y bueno, como saben, en este podcast educativo vamos a hablar de todo, de sus comienzos, cómo era en el colegio, instituto, dificultades, si las tenía o no, y por supuesto su actualidad. Tiene muchas cosas que contar. Es un episodio bueno, que para mí muy interesante y con mucha información. Así que nada, bienvenida Ruth Clapés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nico. Gracias por invitarme. La verdad es que me parece una iniciativa muy diferente a lo que quizás yo estoy acostumbrado, o el público en general, quizás porque yo estoy muy como en mi mundo de matrona y de maternidad, pero felicidades por el podcast. Bueno, gracias a ti por acercarte, por venir y bueno, a charlar un ratito, hacer un recorrido Correcto. por tu vida académica y profesional. Así que bueno, sin más dilación, vamos a arrancar para que te conozca el público que nos esté escuchando o viendo. Vamos a empezar, por ejemplo, ¿en qué tipo de colegio estudiaste y cómo fueron esos primeros pasitos académicos, Ruth? Yo estudié en un colegio privado en el sur de Tenerife, desde los 3 años hasta los 17 cuando me gradué. Entonces, para mí la infancia y adolescencia fue muy sencilla en el sentido de que no tuve que estar cambiando de colegios y creo que eso pues facilita mucho las cosas. Era además también es un cole muy pequeño, una única línea, es decir, no había curso A, B, C, sino una única línea, 30 alumnos como máximo en la misma clase. Entonces eso también hacía que el profesorado te conociera y que tú hicieras como mucha piña con tus compañeros y compañeras, que también creo que facilita mucho las cosas. Claro, no había esa riña entre el A y el B, quién es mejor, quién es peor, no existía esa rivalidad, Nada, ¿verdad? nada, nada. De hecho, en secundaria es cuando nos empezaron a separar en idiomas, en alemán, en inglés, nos separaban como para pues, practicar el listening o cosas por el estilo. Y se nos hacía raro la separación y en bachiller mucho más cuando había pues personas que íbamos a ciencias, otros a letras, y era extraño tener a tus compañeros en otra clase. Claro, se vivía diferente, ¿no? En un colegio grande con varias líneas Mm, que a lo mejor el trato también con los maestros mm, y maestras no era el mm. mismo, ¿verdad? Realmente no lo puedo comparar porque nunca estuve en un colegio de ese estilo, pero sí que hablando con muchos amigos y amigas que han estudiado pues, en colegios mucho más grandes, eh, lo que siempre sale es eso, ¿no? El que nosotros sentíamos familia en el cole y realmente yo que sigo teniendo contacto con muchos profes de mi cole, mm, es un trato diferente, es como mucho más cercano. Claro. Y por ejemplo, Ruth, ¿tuviste alguna dificultad, tanto académica o de emocional o lo que sea en esos primeros años? Em, En líneas generales, si me hubieras preguntado esto sin ser esto un podcast académico, te diría que no, pero la realidad es que tuve muchas dificultades durante mucho tiempo a la hora de hacer exámenes. Es decir, yo era el clásico perfil de alumna muy empollona. Yo esto lo vivía bien, es decir, nunca me hicieron bullying por ello, pero me exigía tanto a mí misma que cuando me plantaba delante de esa hoja de examen, no era capaz ni de escribir mi nombre y apellido. Entonces estuve varios años con la psicóloga y orientadora del cole trabajando esto, intentando ver un poco por qué. Había reuniones con mis padres, que si en casa había mucha exigencia, que si no. Realmente en casa nunca hubo exigencia de ese estilo. O sea, a mí se me exigía aprobar y ya está. Pero todo lo que iba más allá de ese aprobado era impuesto por mí misma. Y eso realmente trabajarlo fueron muchos años. Claro, ¿a qué edad fue? ¿En qué rango de edad te ocurría eso? El primer examen pues lo haría con 6 7 años, ¿no? Primero de primaria. Vale, sí, primero. Entonces ese primer examen yo no fui capaz de completarlo. No puse mi nombre. O sea, tu debut en los exámenes fue, bueno, Pésimo. inolvidable, ¿no? Nunca mejor dicho. Pésimo, pésimo. Yo no tengo el recuerdo de estar delante de un examen y no completarlo. O sea, yo ese recuerdo no lo tengo, pero sí tengo el recuerdo de estar con la orientadora, con la psicóloga, haciendo pues ejercicios de relajación
para yo antes de ese examen, los días previos poder comer, dormir de manera normal y óptima, y después en el día del examen, pues técnicas para yo poder hacerlo lo mejor posible. Claro, porque no era solo el estar delante del examen, sino era la noche anterior, que no podías a lo mejor descansar, estabas nerviosa. Mis padres hablan de ya no días, sino semanas antes de los exámenes. Yo no comía bien, no dormía bien, y no era por no sabérmelo, porque claro, en mi familia entramos en una dinámica donde mi madre y mi padre me preguntaban lo que entraba en el examen, porque yo se lo pedía y me lo sabía todo, pero después yo llegaba allí y no era capaz. Claro, y por ejemplo, que es muy interesante este tema, ¿qué tips le podrás dar a los niños para que se prepare un examen de, no ya solo, no estudiar, no hábitos de estudio, sino cómo prepararse mentalmente para un examen? Aunque sean 2 o 3 tips que tú hayas aprendido en ese entonces. Yo creo que algo súper importante es ser honesta con una misma y decir, vale, ¿qué es lo que me sé, qué es lo que no? Porque hay veces que vamos a exámenes o a situaciones de la vida, una entrevista de trabajo, estando más o menos preparados. Entonces creo que el primer tip sería ser honesta con uno mismo, saber en qué se te da bien, qué no, qué sabes, qué no. Y a partir de ahí, a mí algo que me ha funcionado es saber que estoy lo más tranquila posible, porque estando así es como mejor me voy a enfrentar a ese examen, a esa entrevista o lo que sea. Sí, no tomabas nada, ni una manzanilla o algo. No, es verdad que nunca ni me mediqué, ni tilas, no me gustan ese tipo de infusiones, entonces era más una conciencia respiratoria de relajarme, de tranquilizarme, de conectar conmigo, de vale, te sabes esto, ya no hay marcha atrás, es decir, ya no puedo ir a 3 días más atrás y estudiar más, es lo que hay, entonces con esto vamos a dar lo mejor de una misma. Claro, es que pasamos tantos años examinándonos constantemente año tras año que no es fácil. Hay muchos estudiantes que sufren, ¿no? Porque hay que aprobar, después el que no aprueba, pues quieras o no, dentro de una clase se nota, pero bueno, por suerte conseguiste, ¿no? Salir adelante. Aquí está. Y aquí estamos. Total. Mira, entonces, por lo que me comentabas, una chica con buenos hábitos, estudiosa, aplicada. No te voy a preguntar cuál era tu peor materia, sino cuál era tu materia o asignatura favorita y por qué, Ruth. Pues mira, mis 2 asignaturas favoritas eran biología y matemáticas, y creo que no era por la asignatura en sí, sino por los profesores que tuve. El profesor de biología y la profe de matemáticas, para mí, hicieron que yo cambiara mi manera de ver las asignaturas. Es decir, yo iba a esa clase motivada porque sabía que iba a tener a un profesor o una profesora delante que se iba a preocupar por entretenerme y por hacer que lo que estaban explicando yo lo entendiera y adquirir esos conocimientos. Entonces eso fue lo que hizo que a mí esas asignaturas me gustaran más que las otras. Más que nada por ¿no? Cómo eran las clases, el trato con el maestro y maestra. Eso yo creo que es la clave. Sin duda. Es la clave. Duda. De hecho, había otras asignaturas que teóricamente me tendrían que gustar más o que ahora mismo, si volviera a ir al cole, las disfrutaría mucho más y no me gustaban nada por la profesora que tenía en ese momento. No, y asignaturas tan bonitas que se iban al traste porque Totalmente. te daban el contenido de una forma pues aburrida o muy poco, bueno, que no era muy llamativa. Totalmente. Y entonces, ¿cómo definirías a la Ruth del pasado? Es decir, una Ruth con 10 años. ¿Cómo eras? Una niña o chica muy testaruda, muy exigente consigo misma, demasiado exigente consigo misma, una niña feliz también, pero con el foco muy puesto en sus objetivos, ¿no? Desde muy temprana edad yo tenía claro lo que quería hacer, lo que quería estudiar, entonces siempre puse el foco y siempre prioricé los estudios sobre otros aspectos de mi vida. Claro, siempre estuviste, ¿no? Ese objetivo. Me imagino también por las amistades, tus amistades iban también por ese lado. Tenía un poco de todo, la verdad, porque tenía amigas y amigos también que se exigían mucho a nivel académico y que les gustaba estudiar y de alguna manera yo también disfrutaba de sacar buenas notas, no era todo malo. Pero después tenía amistades que no, que los tenía como de ejemplo de hay mucho más que estudiar, pero pues seguí el camino de ser empollona. Nunca te desviaste, nunca tuviste un año malo. No, la verdad es que a día de hoy no he suspendido un examen.
Wow. Yo creo que eres de las pocas, ¿no? Estudiantes que no habrá suspendido un examen. Realmente es algo que a veces a día de hoy que sigo estudiando porque es algo que, pues bueno, no sé, me gusta y sigo haciendo, Sí. a veces me pongo, o sea, dentro del ponerme nerviosa todavía a día de hoy de cara a exámenes o de cara o cosas por el estilo, una de las cosas que más estrés me genera es pensar que quizás ese es el primer examen que suspendo. Wow. Mm. Yo creo que ya tenemos un titular. Sí, 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 sí. Es algo que tengo muchísimo más trabajado. Ya no me pongo ni un 1% de nerviosa como me ponía cuando era más pequeña. Porque también entiendo que no se me acaba la vida suspender un examen. Exactamente. Que ahí yo creo que yo cuando me di cuenta de esto fue como, vale, ahora empiezo a disfrutar de estudiar. Porque para mí muchos años no disfrutaba porque al final tenía que aprobar el examen. No era aprobar, tenía que sacar un 10 en el examen porque yo lo quería. Entonces yo me agobiaba mucho y ahora no, ahora disfruto de ello. Entonces nunca has ido a septiembre, no sé lo que es ir a convocatorias extraordinarias. No, yo no sé lo que es tener que estudiar en Navidades o En verano. en verano. Yo nunca estudié Igual estudié algo porque me interesaba estudiar algo, sobre todo ya en la carrera, Sí. no tanto en el cole, pero nunca, no. Y bueno, fueron pasando los años, llegó la ESO, llegó bachillerato, y en bachillerato, bueno, en segundo hay que decidir. ¿Tú tenías claro que querías ser enfermera? No. De hecho, yo siempre quise ser médico, estudiar medicina. De ahí a yo ponerme tantas exigencias, porque para estudiar medicina pues se necesita mucha nota. Estamos hablando de nota media, de nota de corte. Yo saqué un 12,4, 12,6. Y la nota de corte en aquel entonces estaba por ahí. No sé si ahora está más alta. No, no sé. O sea, que sí, que tenías que estudiar, vamos. O sea, no es... Sí, sí. Había que estudiar mucho. Entonces llegué, bueno, saqué nota, entré en la universidad que yo quería entrar. ¿Se puede saber cuál es? Hospital Clinic, Barcelona, Universidad de Barcelona. Mi primera opción entré y llegué allí y a las 2 o 3 semanas me di cuenta que Que no era por ahí. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuál fue ese condimento para que tú dijeras, por aquí no? es complicado. A día de hoy no sé darte una explicación concreta, era más bien un malestar interno mío, que yo no me sentía en mi sitio. Y yo esto me di cuenta muy pronto, pero realmente yo terminé el primer año, ¿no? Porque es como muy común, hablando con profesores, con otros compañeros de cursos más elevados, todo el mundo me decía que era muy normal en medicina querer abandonar, porque era muy complicado, muy exigente, mucha competición también con otros, con compañeros y compañeras. Entonces yo dije, vale, pues vamos a aguantar, porque quizás esto es transitorio pasajero y la realidad es que no. Seguía pasando el tiempo y Seguía pasando el tiempo y yo no me en las clases yo no me sentía en mi sitio, y también hay mucha gente que de hoy me dice, pero ¿cómo en primera de carrera, que es como todo muy teórico, te diste cuenta? Hice prácticas, pedí hacer prácticas clínicas para realmente tomar una decisión y ahí yo me di cuenta que no. que no... No, yo no quería tener esa vida, yo no quería dedicar toda mi vida al estudio, aunque a día de hoy lo hago, pero voluntariamente. Y tener el trabajo que tiene a día de hoy un médico. No me veía en ese rol. ¿No tenías una especialidad en mente tampoco? Ya no era la especialidad en sí, sino también quizás es la universidad, la facultad donde yo estudié, que era muy exigente también. Siempre pienso que quizás si hubiera estudiado en otra facultad, quizás hubiera durado más o quizás Sí. sería médico, no lo sé. Pero el ambiente académico de competición, de exigencia, no me hacía feliz. No iba contigo. No iba conmigo. Entonces probé a ir a otras facultades de otras carreras, probé magisterio, probé enfermería. Conecté también mucho con, vale, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? Y me di cuenta que una de las cosas que me motivaba mucho era la mujer, la salud femenina, y se abrió la puerta de matrona. Que ahora más adelante nos contarás un poquito qué es y todo lo relacionado con ese mundo. Ujú. Y bueno, arrancaste el grado en enfermería. Correcto.
Si tuviese que hacer un resumen de esos 4 años, ¿verdad? ¿Cómo fueron? Pues los disfruté muchísimo, porque aquí ya me había quitado como ese goal de sacar buenas notas, y primero de enfermería para mí fue muy sencillo porque fue repetir cosas que vi en primero de carrera de medicina, porque no me convalidaron nada. ¿Ninguna? Ninguna. Cambié de universidad de facultad y no me convalidaron. Ni recreo, nada. Ni recreo me convalidaron. Entonces el primer curso para mí fue un paseo. Y el resto de cursos eran muy prácticos porque el 60-70% de la carrera de enfermería es práctica. Vale. Entonces yo los disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué fue lo más interesante para ti? Estar en muchos sitios diferentes. En general me he dado cuenta, laboralmente, me aburro de estar haciendo siempre lo mismo. Entonces enfermería me dio como la oportunidad de ser enfermera en diferentes ámbitos, o en este caso ser estudiante, y ver cosas muy, muy, muy diferentes. Y a mí eso me llenaba. Claro, por ejemplo, ¿qué prácticas se hacían en enfermería? Pues hice prácticas en la sala de cardiología, en sala de partos, en consultas externas de enfermería. Teníamos la opción de hacer prácticas en ambulancia. Teníamos la opción de hacer prácticas con enfermeras que se dedicaban a la investigación. Vamos. Súper urgencias. De todo, vamos. De todo, es que hice de todo. ¿Te acuerdas de la primera vía que pusiste o no? Bueno, y tanto que me acuerdo de la primera vía. Yo creo que eso a ninguna enfermera se le va a olvidar. Claro, sí. Es súper anecdótico porque yo avisé a la paciente de que iba a ser mi primera vía. ¿Avisaste? Sí, yo avisé. ¿Se avisa? ¿Se suele avisar o...? Depende, hay veces que dices que eres estudiante, lo dejas un poco en el aire, no explicas que es la primera. Yo no, yo con esta señora tenía mucha confianza y le dije, es mi primera. Me dijo, sí, ponte a ello. Me puse una almohada adelante porque me habían dicho que yo tenía que estar cómoda y que la paciente también. ¿Qué pasó? Que de mi temblor, esa almohada temblaba. Bueno, en fin, cómico. No, la primera vez nunca se olvida, es como que te queda... Y porque yo creo que también los nervios y la adrenalina del momento hace que sean recuerdos que se te queden grabados en la memoria. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué habilidades crees que hay que tener para ser una buena enfermera? Yo, por ejemplo, yo no puedo ver sangre. Por ejemplo, y claro, ya con eso no... Realmente para ser... O sea, hay veces que tenemos la visión de ser enfermera y solamente nos imaginamos una enfermera en el hospital. Y realmente hay enfermeras en muchos más ámbitos. Entonces, al problema de la sangre, es verdad que en la carrera vas a tener que pasar por sangre, pero después no tiene por qué, ¿no? Puedes dedicarte a la investigación y no ver sangre nunca en tu vida. Pero cualidades que tiene que tener una enfermera, para mí la empatía y la paciencia son grandes pilares, porque al final estás trabajando con personas la mayor parte del tiempo. Y de hecho yo desarrollé mucho la empatía en la carrera de enfermería. Yo no era una persona ni cariñosa ni empática antes de, y después de, creo que sí, que mucho. Sí, son aspectos que se pueden trabajar y se pueden mejorar. Totalmente. Uno nace empático, no, te vas formando. La carrera te dio eso, ¿verdad? Totalmente. Y, por ejemplo, entonces, me dijiste que bueno, la enfermería es muy amplia. ¿Qué salidas profesionales, aparte la del hospital, puedes tener obteniendo el grado en enfermería? Ya, pues siendo enfermera, realmente te puedes dedicar a muchísimas cosas, desde ser profe en secundaria haciendo un máster, a trabajar como enfermera en investigación, puedes trabajar como enfermera en consultas externas, puedes trabajar como enfermera haciendo mucha divulgación. Hay varios perfiles de enfermera en España que se dedican a la divulgación sanitaria, ya sea bien con podcast, participando en programas de radio, dando artículos científicos. Al final, la base de la enfermería es la prevención, y sin divulgación es muy complicada la prevención, ¿no? Y la realidad en la enfermería en España es que el tiempo en consulta es muy poco. Por lo tanto, el tiempo que tú tienes con el paciente para hacer educación sanitaria es poco. Claro, a mí me pasa a veces que pido una cita y de aquí a un mes voy, 5 minutos y ya está. Fuera. Y es como que a lo mejor sí sales con una receta, pero con tus dudas internas te vas como llegaste, o sea, igual. Totalmente. Y uno a veces echa en falta ese trato más cercano, que te pregunten, que te digan qué sientes, qué te pasa, no solamente que te hagan así y fuera, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿hay muchas salidas profesionales? Enfermería escolar es otra que no he tocado, ¿vale? Al final tener una enfermera en un cole hace que toda esa prevención
la tengas durante toda tu etapa escolar y eso hace que tú después en tu vida adulta lleves a cabo pues prácticas que sin haber tenido esa enfermedad escolar quizás Claro, sí. no, Sí, igual lo de enfermera escolar no está en todos los coles, no. porque no creo que en colegios públicos como tal, no, estaría el maestro y maestra que hace ¿no? de enfermero cuando un niño se cae, le pone una curita y ya está. Realmente depende mucho de la comunidad autónoma. En Cataluña, por ejemplo, tienen enfermeras escolares en todos los coles, públicos y privados. Y yo creo que eso es a la tendencia que vamos a intentar ir. Claro. Pero queda mucho para llegar hasta ahí. Sí, y no solo para cosas que le pasan a los chicos, sino a lo mejor dar cursos, talleres. Exactamente. Incluye eso, ¿no? Exactamente. En Canarias sí que es verdad que los talleres de educación sexual, que es algo que la enfermera puede hacer, los hacen las matronas de los centros de salud. Es decir, las matronas van a los coles a dar esas charlas de educación sexual, pero claro, al final es 1 o 2 horas en tu etapa escolar. Claro, o cuando empieza el curso, la típica charla cuando de inicio de curso o a mitad. Exacto. Muy testimonial, Exacto. ¿no? Y que es tan importante, ¿no? El tema de la educación sexual, de los cuidados y todo, porque Totalmente. sobre todo en la adolescencia. O se da en primaria también, ¿no? Es un tema que... Es un tema controvertido. Realmente sabemos que esas charlas tendrían que venir desde la infancia, ¿no? Educación sexual no es hablar de sexo, es hablar de muchas otras cosas, de relaciones, de amistades, del amor romántico, del amor no romántico, de relaciones interpersonales. Entonces, todo eso son contenidos que se pueden dar desde muy temprana edad. Se puede hablar de educación sexual hablando de anatomía, que es algo que falta mucho. No sé. Sí, a mí a veces pasa que los chicos a lo mejor se asustan mucho a la hora de ver una parte íntima o lo que sea, pero cuando hay una pelea, cuando hay estas películas de disparos, de muertes, hacen así, como que les llama la atención y no tienen ni miedo. Y después algo que es que lo tenemos todos, se lo toman como con miedo o con no sé el qué. Total, pero yo creo que también esto es tabú, es decir, yo creo que todos hemos vivido la situación de estar viendo una peli, que hay una pelea y nadie se incomoda y de repente hay una escena de un contenido un poco más elevado Y bajas el volumen. y bajas el volumen o miras al de al lado o estás con tus padres y es como, tierra trágame. Exactamente, sobre todo cuando uno está con los padres, ¿no? Que a lo mejor hay una película que hay, bueno, que es de acción, pero hay un momento también de romántico y demás. Y Es como, uy. yo no sé si le pasa a mucha gente, pero a mí me pasa y eso también te dice mucho de un poco de cómo... De la educación que tenemos, de la sociedad en la que vivimos, de los tabúes que tenemos, de los mitos, del relacionar las prácticas sexuales con algo malo. Pero yo creo que esto es de generaciones, Sí, ¿no? Que hay ya hay generaciones o familias que están intentando romper con esas tradiciones, pero cuesta mucho hablar de sexualidad con un adolescente. claro, sí. Cuesta. Sí, más, también depende del país, ¿no? Hay países, a lo mejor, creo que era Suecia, que había como cursos de educación sexual para todos en los colegios y claro, al final la mentalidad pues se va abriendo un poquito, lo vas naturalizando, ¿no? Todo. Totalmente. Y yo creo que esta pregunta le va a gustar a mucha gente, es una horquilla, ¿vale? ¿Cuál es el salario medio, ¿vale? De un enfermero? Es verdad que puede ser público, privado, pues lo que sea, pero el salario medio de un enfermero o enfermera en España. En España el salario medio yo creo que depende mucho, ¿vale? En la privada se cobra menos, en la pública más, si haces noches, fines de semana, o sea, puede cambiar muchísimo. Si tienes un contrato fijo que poca gente tiene, en fin, muchas cosas, pero ponerte un número, 1.700 euros, De media. más o menos. Vale. Hay gente que cobra más porque hace más horas, hace noches, y hay gente que cobra menos. Vale. ¿Qué te parece a ti ese sueldo? ¿Te parece...? ¿Se pueden decir palabrotas? ¿Puedo después te corto? Me parece que no es nada correcto, teniendo en cuenta los años de trabajo, teniendo en cuenta la responsabilidad del trabajo, los turnos, las horas. Creo que en general la enfermería es muy precaria en nuestro país, ya no solamente a nivel de salario, sino a nivel de condiciones laborales. No tenemos contratos dignos. La enfermería además es una carrera o una profesión que no está especializada. Es decir, tú cuando te gradúas en medicina, te especializas.
especializas en cardiología, en ginecología, en lo que quieras o puedas. En enfermería no. En enfermería se supone que tú tienes que saber de todo y en la práctica clínica eso es muy difícil. Tú igual te has especializado para ser, no sé, enfermera en urgencias y de repente te toca un contrato en neonatos y tú no has estado con bebés tan pequeños nunca. Claro, y tienes que... Tienes que sacar adelante el trabajo. Claro, sí. Entonces es muy complicado. Claro, sí. El enfermero es como un 4x4, ¿no? Tiene que saber de todo. Sí, gran símil, 4x4 para todo. Y el estrés y ansiedad que eso puede generar, ¿no? Es decir, una persona que igual tú no te sientes capacitada para estar haciendo un cuidado, pero es que no te queda de otra. Y te puedes quejar, pero como te quejes mucho, igual no te vuelven a llamar. Estás un poco ahí en la tesitura de qué hago, qué no hago. Y, por ejemplo, en la enfermería, ¿hay oposiciones como tal? ¿Tienes oposiciones? Esto vuelve a ser lo mismo. Cada comunidad tiene sus propias normativas. Hay hospitales donde no es necesario probar una oposición y puedes obtener un contrato pues más duradero por listas, por bolsas de trabajo, una interinidad por así decirlo, pero sí que hay oposiciones públicas para acceder a una plaza fija. Pero volvemos a lo mismo, igual tú te has especializado, llevas toda la vida trabajando mayoritariamente en un servicio y de repente la plaza te toca en otro. Ahora sí. Es complicado. Complicado porque es donde te manden quizá, ¿no? Y no tienes experiencia y ¿qué haces? Tienes que buscarte la vida. Sí, sí. Después de eso, acabaste el grado de enfermería, te graduaste, feliz y contenta. Sí. Y bueno, ¿se puede decir que hiciste un máster o no? Realmente es una especialidad. Una especialidad. En España, ser matrono es una especialidad dentro de la enfermería. En otros países no, es un grado aparte. Entonces, a la hora de convalidar, es una especialidad. Vale, entonces, por lo que tengo aquí apuntado, bueno, te especializaste en obstétrico-ginecológica, que es matrona, Correcto. pero lo hiciste fuera de España. Te fuiste a Reino Unido, a la Universidad de Oxford, ¿verdad? Correcto, Oxford Brookes. Y cuéntanos, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Un año? Son 2 años. Allí en la formación de matrona tienes la vía directa de grado, que serían 3 años, o si ya eres enfermera, puedes hacer un año largo, 18, 19 meses. ¿Por qué me fui a Inglaterra? Porque hice unas prácticas en sala de parto en España y no me gustó lo que vi. Volví a tener un poco de crisis personal de yo no quiero dedicarme a esto que estoy viendo, pero en ese momento tenías otras herramientas, entonces investigué si realmente ser matrona era eso, si tenía más salidas, si no, y me di cuenta que no, que hay muchas maneras de ser matrona. Sí. Y me gustó mucho la manera de ver la maternidad, de formar a las matronas en Inglaterra, entonces decidirme para allí. Claro. ¿Y qué diferencias encontraste? O sea, ¿cómo de cara a la sociedad, cómo está vista la matrona en Reino Unido? Y si quieres también, ¿cómo está vista aquí en España? Creo que en los últimos años se ha mejorado mucho el concepto social de lo que es ser matrona. Hace 4 años creo que gran parte de la sociedad, a menos que hubieras tenido un bebé, no tenías muy claro cuál era la función de la matrona. Hay mucha gente que yo le digo soy matrona y me dicen ¿eso qué es? Me sigue pasando. En Inglaterra eso no me ocurrió nunca. La función de la matrona ahí está como muy bien definida, la sociedad la conoce y la conoce principalmente porque es la profesional principal que acompaña a la mujer durante el embarazo. Allí no es tan común ir al ginecólogo o al obstetra como lo es aquí. Entonces, como que todo el mundo sabe lo que hace una matrona, cuál es su rol, cuáles son sus funciones. Y además allí la matrona tiene mucha más autonomía. Es decir, en España el trabajo de la matrona muchas veces se limita a la sala de parto, cuando en realidad la matrona es la profesional encargada de velar por la salud de la mujer en toda su etapa reproductiva y sexual, es decir, desde la primera regla hasta la menopausia. Un abanico mucho mayor. Tiene una horquilla enorme en la que poder trabajar, pero por cuestiones económicas únicamente vemos matronas en centros de salud y no en todos, y en salas de parto. Claro, es que es muy... Es que es muy diferente, muy diferente. O sea, que en España a lo mejor está ¿Cómo será aquí el procedimiento? Una niña o un adolescente iría primero aquí en España, un centro de salud, médico de cabecera, ¿no? O a ginecólogo directamente. En España tiramos mucho de privada. Claro, sí. De ginecólogo privado,
Cuando la mamá o esa familia decide que es el momento, habitualmente suelen llevar a los adolescentes con esa primera regla. Sigues viendo a tu ginecólogo anualmente para citologías, revisiones, cuando realmente sabemos por evidencia científica que quizás eso no es la mejor práctica. Claro, sí. Y que tú realmente, o la sociedad se beneficiaría mucho más de tener una consulta con una matrona, donde haya mucha divulgación, mucha educación sanitaria, los controles que son pertinentes y ya está. Pero bueno, el sistema no hay suficientes matronas como para poder albergar todo ese cuidado. Claro, sí, yo vi una noticia que era que cada 100.000 habitantes había nada. No me sé el número, pero es algo, si lo comparamos con cualquier otro país de Europa, el ratio de matrona mujer, que es lo que realmente importa, o matrona población fértil, es terrible. Claro, sí. Es ridículo, da vergüenza realmente hablar de números, porque no llegamos ni al mínimo en población embarazada. Claro. O sea, por no contar población no embarazada que quiera cuidar a esa También matrona. necesita, claro. Y por ejemplo, ahí decidiste que querías ser matrona en casa, vamos a decir, o fue más adelante eso. Claro, en Inglaterra, una mujer cuando queda embarazada puede elegir dónde quiere dar a luz dentro del servicio público. Es decir, puedes elegir dar a luz en el hospital, que sería lo clásico que tenemos aquí en España, en una casa de partos, que es un centro liderado por matronas, es decir, solamente hay matronas, y las mujeres que tienen un embarazo saludable, con un bebé sano, todo va bien, pueden elegir dar a luz ahí o en casa. Claro. Entonces, yo es verdad que ya llegué a Inglaterra con esa filosofía que me llama mucho la atención, ¿no? Con la idea de ser matrona en casa, el tipo de acompañamiento que hace una matrona en ese ámbito me llama mucho la atención. Entonces sí que prioricé las prácticas donde pudiera pues nutrirme mucho y exprimir al máximo la experiencia de estar allí. Claro, antes de seguir, para la gente que nos esté escuchando y demás, ¿qué es ser matrona? En pocas palabras, ¿en qué consiste? Ser matrona es ser esa profesional que sea referente para la mujer en toda su etapa reproductiva. Que cualquier duda, complicación, problema o situación de la vida tú puedas acudir. Y la matrona será quien decida si el cuidado de matrona es suficiente o necesitas ver a otro profesional de la salud. Sí, que no se olviden que es una profesional. ¿No? Porque a lo mejor, no, matrona a lo mejor hizo un curso y no tiene estudios y lo que sea, ¿no? O sea, es una profesional con todas las letras. Esto me pasa mucho cuando digo que me dedico al parto en casa, por ejemplo. Que hay muchas veces que en España entendemos el parto en casa como algo muy rudimentario, algo que se hacía hace muchos años. Entonces la gente se piensa que no hay unos estudios detrás. Claro. Cuando la realidad es que no es así. Claro, sí. No es por... Hay gente que tiene miedos, bueno, Sí. madres por falta de información. Yo creo que este podcast a ti te sirve mucho para concienciar y abrir las mentes de las mujeres que tienen ese miedo de poder dar a luz en su propio hogar. Y ya no solamente a las mujeres, sino al final este podcast es verdad que la audiencia es muy diferente a mi audiencia, entonces es como una muy buena oportunidad para ya no solamente divulgar sobre el parto en casa, sino que la gente vea que las mujeres tienen derecho a decidir, a elegir, a estar informadas, ¿no? Que muchas veces ya no solamente cuando estás embarazada y vas a ver a tu matrona o a tu gine, sino como persona que algún día te puedes poner enfermo y vas a ir al médico o a la enfermera o a quien sea, lo que te diga el médico, lo que te diga la enfermera, lo que te diga quien sea, no es un sí rotundo. Es decir, tú tienes derecho a decir que sí, que no, a preguntar más, a pedir tiempo para pensarlo. Sí, no es que tiene que ser ya. Exacto. Por ejemplo, tú no estás en contra, ¿no? De dar a luz en los hospitales. No, para nada. No es que uno está en contra porque uno claro. de dar a luz en casa y ya estás en contra. No, son complementarios, ¿no? Y la mujer puede decidir dónde. Totalmente. De hecho, cuando una familia se plantea el parto en casa, algo que siempre dejamos muy claro es que el objetivo es el parto en casa y vamos a hacer todos o todas lo máximo posible porque sea así, pero tener que trasladar al hospital no se ve como, o no debería verse como un fracaso. Es decir, el hospital está ahí y gracias a que está ahí el hospital, las epidurales, los forceps, la cesárea,
el parto en casa es seguro, ¿vale? Es decir, el parto en casa no se hace o no es alguien me llama, estoy de parto, yo voy, sino que hay una organización detrás que muchas veces se desconoce, hay un plan de traslado, la familia conoce muy bien los riesgos del parto en general. Sí, no es que tú vas de repente, hola, ¿qué tal? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Empuja, empuja. No, no. No, es un seguimiento desde el primer día, del día 1 hasta el día. Hasta el día. Hasta el día y más allá, porque al final el trabajo de la matrona no termina en el parto, sino que se involucra en la lactancia, en el posparto, en esos primeros meses de vida. Claro, no es que, bueno, hasta luego, gracias por todo. Que a ver, lamentablemente es la realidad que tenemos en España en la Seguridad Social, es decir, en la Seguridad Social tienes matrona en algunos centros de salud durante el embarazo, en el parto en el hospital, y en el posparto hay un abandono completo y absoluto. Claro, ya es búscate la vida y ya está, ¿no? Hay centros de salud donde la matrona prioriza ver a esas mujeres en el posparto, pero hay otras matronas que no tienen capacidad para ver a estas mujeres. Entonces son mujeres que una vez se van de alta, quizás ven a la matrona una vez más y ya está. Ya está, ¿no? Claro, sí, es que es como un dejarlas solas, que a lo mejor no tienen apoyo de nadie, sino que están... Totalmente. Y por ejemplo, son estos casos de dar a luz bueno, el parto en casa, son embarazos de bajo riesgo, ¿verdad? Correcto. Eso ya se sabe con mucha antelación, ¿no? En España categorizamos los embarazos en alto riesgo, bajo riesgo. A mí es algo que en general no me gusta. Me gusta más hablar de embarazos sanos donde todo va bien y embarazos que necesitan un cuidado más especial. Porque cuando tú hablas de bajo riesgo ya estás poniendo la palabra riesgo. Sí. Y es verdad que parir y todo en la vida tiene riesgos. Pero realmente los riesgos hay que verlos en valores absolutos, en números, y los riesgos en una mujer que está sana, con un bebé sano, son mínimos. Existen, y esto siempre vamos muy de cara, es decir, ¿existen riesgos en el parto en casa? Existen, pero cuando tú lo comparas con un parto en el hospital, en embarazos sanos donde todo va bien, los resultados son muy similares y la satisfacción materna suele aumentar muchísimo en los partos en casa. Claro, por ejemplo, ¿tú qué crees que sobra, ¿no? Al dar a luz en un hospital, porque a lo mejor hay cosas que no es lo mismo en el parto en casa, que no tienen la misma... Infraestructura. Sí, ¿tú qué crees que, vamos a decir, que sobra, entre comillas, en un hospital? Que no son necesarias o fundamentales para poder dar a luz. Yo creo que no es que sobren, sino que faltan matronas. O sea, para mí, tu manera de trabajar como matrona, en casa o en hospital, debería ser la misma. La realidad es que tú en casa te puedes dedicar exclusivamente a una familia, en el hospital no, porque no estás con una única familia o con una única mujer, estás con varias. Entonces tu cuidado, por mucho que tú quieras, nunca va a poder ser igual. Y yo creo que, y esto está demostrado también con muchos estudios científicos en otros países donde se prioriza que esa mujer que está dando a luz esté con una única matrona y los resultados son muchísimo mejores, pero en España no queremos invertir en matronas. Claro, sí. Sí que a lo mejor de cara al futuro pues, va mejor. Ojalá. De momento la cosa está floja, ¿no? ¿No, Ruth? Y, por ejemplo, llevas un par de años, ¿no? Como matrona y demás. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante? Que tú digas, este momento marcó. Bueno, yo creo que hay muchos momentos que me han marcado, porque al final es un momento súper íntimo, súper especial. A mí a día de hoy me sigue emocionando estar en un parto, en un nacimiento, y creo que esa es la clave de yo seguir disfrutando de mi trabajo, que me sigue emocionando. Pero si tuviera que destacar uno, seguramente sería el acompañar como matrona a una de mis mejores amigas, que también es compañera. Wow. Y que hicimos la residencia juntas con Raquel. O sea, eso fue... Se sumó todo, la amistad, el nacimiento de su hijo. Se sumó también que ella había tenido un primer parto bastante traumático, entonces durante toda la residencia ella hablaba, ¿no?, de su experiencia, de cómo si ella quería volver a ser madre, entonces hablaba de lo que ella quería, y el día que nos dijo a mí y a otra amiga que quería que fuéramos sus matronas, o sea, lágrimas. Claro. Lágrimas. Claro, porque ¿qué perfil de mujeres van? O sea, acuden a ti. O sea, son madres primerizas, madres con malas experiencias en hospitales. ¿Qué tipo de perfil sueles encontrarte? Es verdad que no me dedico exclusivamente al parto en casa, es decir, abarco el acompañamiento, ese acompañamiento que hablábamos antes durante el embarazo y el posparto, de mujeres y familias que quieren parir en hospital,
y simplemente quieren ese apoyo extra, ¿no? Entonces, el rango de familias es muy amplio. En cuanto al parto en casa, sobre todo, son familias, que esto es algo que es muy diferente a lo que la gente suele pensar, ¿no? Y la realidad es que son mujeres y familias con estudios elevados, con un poder adquisitivo medio alto, pero tampoco muy elevado, ¿no? Porque al final es un servicio privado y hay muchas personas que dicen, claro, pero es que si no tienes dinero no lo puedes pagar. Y la realidad es que hay muchas familias que se gastan miles de euros en el carrito del bebé o cientos de euros en una sesión de fotografía Mira que se ve mucho eso, ¿eh? o miles de euros en una boda. Mm, O sea, es que al final es que cada familia prioriza dónde se quiere gastar el dinero. claro, sí. Pero bueno, familias con un poder adquisitivo medio y familias muy informadas, ya bien sea porque han tenido una primera experiencia negativa o porque han estado en un entorno donde el parto en casa no era algo extraño, o porque conocían a alguien que ha parido en casa, o porque tuvieron una abuela que parió en casa, o porque son extranjeras y en sus países el parto en casa es una opción más. O sea, ¿tú crees que es asequible entonces tener una matrona para ti? Aquí volvemos a lo mismo, es asequible en qué queremos gastarnos el dinero, ¿no? ¿Me quiero gastar el dinero en tener el último iPhone? ¿Qué cuánto vale un iPhone a día de hoy? 1.000 euros. Por decir, Tirando a la baja, sí. tirando a la baja, un servicio de acompañamiento de matrona puede que te cueste menos. Claro, No un sí. parto en casa, pero el acompañamiento, la preparación, Claro, sí. puede que te cueste menos. Sí, son prioridades. Lo Exacto. que tú quieras, pues mira, si quiero... Porque es invertir en realidad. Sí, sí, sí. Es invertir en una misma, en tu felicidad, en tu tranquilidad, sobre todo, ¿no? Yo las familias con las que hago seguimiento, ya no únicamente las que quieren parto en casa, sino con las familias que quieren un acompañamiento por una matrona que sea un poco más cercana, ¿no? Donde no haya tiempos en las consultas, sino que me puedan preguntar lo que quieran, lo que más valoran es la tranquilidad de, si tengo una duda, no tengo que esperar a la consulta, no tengo que esperar a ir a urgencias, no tengo que googlear, Claro. sino que te pregunto. Un mensajito y... Tienes una respuesta prácticamente inmediata por mi parte. Claro, sí, que es como mucho más cercano y familiar. Y yo creo que eso para uno de los mejores momentos de tu vida o los más... o el más... Trascendental. exactamente, tienes que hacer las cosas medianamente bien, ¿no? Porque Sí, si no, experiencia traumática. Y la pena es que hay muchas mujeres que se dan cuenta de esto a posteriori, ¿no? Es decir, tenemos tan poca información sobre lo que es ser madre a nivel social que no nos damos cuenta de las necesidades que vamos a tener hasta que ya ha pasado, ¿no? Entonces, y después tenemos otro problema en España, no, que no es un problema, pero las mujeres no tenemos más de un bebé rara vez. Es decir, las mujeres, si se deciden ser madres, 1 o 2 maximísimo. Ya es muy raro ver a familias con más de 2. Sí, ya eso de familias numerosas, que tengas el carnet no de familia numerosa, ya no... Pero también porque la vida está muy cara, es complicado, es complicado. Pero sobre todo, esto hay estudios que lo han analizado, ¿no? Porque la natalidad baja en muchos países es por la experiencia que han vivido esas mujeres en su parto, ¿no? Porque al final, cualquier mujer que haya dado a luz se acuerda de su parto. Se acuerda como si fuese ayer, no se lo olvida. Y no pueden describirlo. Tú le preguntas y qué sentiste y no pueden, porque son esas cosas que tú tienes que experimentarlas. Y tener una mala experiencia es que te cambia todo. Claro, ¿qué sería una mala experiencia en un... Una mala experiencia es no sentirte en control, ¿no? No sentir que tú tomaste decisiones en tu parto, ¿no? Que esto es lo que a nivel social está generando tanto debate, ¿no? Realmente las mujeres pueden elegir, hasta qué punto pueden elegir. Y yo creo que las mujeres cuando están bien informadas, ya sea de antes o porque en ese momento tú tengas a una matrona o una ginecóloga que te informe de lo que te está pasando y seas tú quien tome la decisión. Sí. Se vive de otra manera completamente Cuando diferente. tú estás ahí ya en las últimas semanas, tú a lo mejor no estás al 100% quizá para pensar de forma, vamos a decir... Lógica, coherente, sí, sí. Las hormonas. Es muy normal que te venga un profesional y te diga esto y ya está, y para adelante. Totalmente. ¿No? Y ya no solamente por eso, porque quizás estés en un momento muy vulnerable, sino porque es el síndrome de la bata blanca. Es decir, yo me pongo una bata blanca y ya parece que yo sepa más que tú. Y es verdad que yo me he formado y tengo muchos conocimientos y sé mucho de mi profesión, pero al final nadie se conoce mejor que una misma. Exactamente. Entonces, y que al final, si yo decido por ti,
yo soy responsable de las consecuencias de esa decisión. En cambio, cuando la mujer decide por sí misma, es responsable, pero además es mucho más capaz de sobrellevar esas consecuencias, ¿no? Es decir, hay mucha más satisfacción. Claro, porque tú como que formas parte del proceso realmente. Exacto. No solo en cuerpo, sino también en mente. Y mira, yo sé que hay muchas madres que a lo mejor tienen dudas a la hora del embarazo y demás. Y yo tengo aquí unas preguntitas, ¿vale? Vamos. ¿Cuáles suelen ser los dolores o los problemas más comunes dentro de un embarazo? En el primer trimestre, sobre todo, destacaría las náuseas y la preocupación, ¿vale? Que realmente si nos vamos un poco a la medicina tradicional china, que es una de mis especialidades, están muy conectadas, ¿no? El sentimiento de preocupación con esas náuseas. Preocupación porque a veces no hay muchos síntomas de pues, patadas o sensaciones de estará bien, no estará bien, estará siguiendo adelante, no ese miedo a que haya una pérdida. Entonces, toda esa preocupación está muy presente, las náuseas también, y ya más de cara al final del embarazo, pues molestias en las lumbares, en la zona más abdominal, Claro. Molestias musculares. Vale. O sea, no hay a lo mejor algo en común que tengan casi todas las madres de van a urgencias, porque siento algo y voy a urgencias y después vas y que está bien preocuparse, ¿no? Pero a lo mejor es si tienes esa información de, bueno, esto puede ser normal o... Vale, por ejemplo, sí que hay muchas mujeres que acuden a urgencias porque no sienten a bebé o no sienten a bebé como suelen sentirlo, ¿no? Entonces van a urgencias y está muy bien, porque realmente el mayor signo de bienestar fetal, es decir, que tu bebé esté bien, si tu bebé está bien, tu bebé se mueve como de costumbre. Que aquí es donde es importante no compararse, ¿no? Es normal lo que para tu bebé es normal. Y en cuanto tú veas o sientas que esa normalidad ha cambiado es cuando hay que prestarle atención. Quizás es porque has tenido un día muy ajetreado y no has prestado atención. Quizás realmente es que tu bebé no se está moviendo. Pero no hay dos partos iguales, o sea, cada parto es único. Después otra preguntita. ¿Relaciones sexuales en el embarazo, sí o no? Respuesta corta, sí. Respuesta amplia, si te apetece. Claro, sí. Sí, depende de cómo estés, si estás cómodo, ¿no? No es algo que antes se decía, no puedes tener. No, para nada. Eso ya debería estar, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que es una duda muy frecuente, el de, oye, ¿esto puedo? Y aquí es donde yo aprovecho para hacer un poco de educación sanitaria y ampliar un poco la mirada, ¿no? Que las relaciones sexuales no es únicamente coito, no es únicamente penetración. Hay un abanico mucho más amplio y sobre todo en el posparto es donde es muy importante porque quizás a la mujer o quizás a su pareja no le apetece mantener relaciones sexuales como las venía manteniendo, ¿no? Entonces, ampliar un poco la mirada. Vale, sí, que no es solo... Vale. ¿Realmente hay que comer por dos? No. No, realmente hay que nutrirse mejor, pero no hay que comer por dos. Vale. Claro, ¿qué alimentos tú evitarías cuando... A mí no me gusta hablar de prohibiciones, sino de ser un poco coherente, ¿no? Y es verdad que a veces se nos va un poco la cabeza con el esto no, porque está crudo, porque... Y ser un poco coherente, entender los riesgos que hay a la hora de consumir ciertos productos. Y si un día ya no es que te apetezca, sino que no te diste cuenta y lo consumiste, calma, ¿no? Claro. Entonces, más que evitar, yo siempre hablo de intentar priorizar qué alimentos comes, ¿no? Es decir, cuando hay náuseas, que no hay mucho apetito, priorizar alimentos que te vayan a nutrir bien, es decir, no te comas unas patatas fritas, prioriza comer algún alimento que te aporte más a nivel nutricional, ¿no? Y sobre todo dieta variada. ¿Actividad física? No es que sea recomendada, sino que debería ser obligatoria. Ah, mira. Y ya no solamente a las mujeres embarazadas, sino a las mujeres en general. El ejercicio, ya no únicamente cardiovascular, sino de fuerza, mejora la salud de las mujeres. Y durante el embarazo también es cierto que hay que, o yo recomendaría, hacerlo con alguien que esté formado o formada, ¿no? Porque sí que es verdad que hay que cambiar la manera de hacer ciertas cosas, hay que priorizar unos ejercicios frente a otros. Entonces, siempre que se pueda, priorizar hacer ejercicio físico con alguien formado. Vale, y por último, ¿cuándo debo ir a urgencias? O sea, ¿cuándo yo me tengo que preocupar durante el embarazo? Realmente. Durante el embarazo, si los movimientos de bebé no son como han sido hasta el momento, si hay un dolor de cabeza que no sé tomando paracetamol, si hay cualquier tipo de sangrado, si hay una rotura de la bolsa o signos de parto antes de la semana 37. ¿Hay alguna semana de riesgo, por así decirlo? Quizá las primeras o las últimas. ¿Hay un momento crítico en el embarazo? Claro, realmente
En cuanto a riesgo por pérdida, es mucho más alto en el primer trimestre de vida, ¿vale? Que aquí es donde hay veces que hay pequeños sangrados que pueden ser normales, pero es importante valorar o descartar que no sea otra cosa. Entonces, no sabría decirte la verdad cuándo consultan más las mujeres a urgencias, pero quizás el periodo más crítico sí que sería quizás esos primeros meses, ¿no? Y a mí me parece que es una pena que las mujeres lo vivan con tanta tensión, tanta ansiedad, ¿no? Y a veces volvemos a lo mismo, si tú tuvieras una matrona accesible a la que poder preguntarle cualquier cosa, quizás lo vivirías con mucho más calma. Claro. Y ahora, ya entrando a lo que es el parto en el hogar, en casa, ¿no? ¿Por qué elegir un parto en casa? Porque sea lo que realmente creas que es mejor para ti. O sea, yo no creo que haya, como matrona, no creo que haya mejores y peores, pero cada una tiene que elegir lo que es mejor para sí misma. Entonces, ¿por qué elegir un parto en casa? Porque realmente crees que es lo que necesitas y lo que quieres. Vale. ¿Qué equipo médico sueles llevar en este tipo de situaciones? Me gusta más esta pregunta porque realmente hay muchas personas que se piensan que yo ya está, ¿no? Y realmente somos un equipo de 2 matronas. Hay incluso lugares en España donde el equipo de matronas es más amplio. Y somos 2, siempre porque 4 ojos es más que 2. Y vamos con bastante equipo médico, bastante material, que lo que nos suele pasar es que caduca, ¿vale? Es decir, lo llevamos, no lo usamos y caduca, pero siempre vamos preparadas para cualquier tipo de emergencia, ¿vale? Y la mayor parte de emergencias que pueden ocurrir en un parto en casa, podemos solventarlas en casa. Vale. Hablando de situaciones de emergencia, ¿cómo manejas tú una situación de esas? ¿Y cuáles son los planes de respaldo? Es decir, el plan B, plan C o lo que sea. Realmente hay una de las consultas que hacemos durante el seguimiento del embarazo, que es hablar sobre los riesgos del parto y crear un plan de traslado, ¿no? Es decir, en caso de, haremos X. Y hacemos un poco de roleplay incluso con las familias de, por ejemplo, si hay una hemorragia postparto, vamos a hacer esto, esto y esto, para que la familia, la mujer, su pareja, entiendan también cuáles son sus roles y lo vivan con más calma. Es decir, si a ti te surge una emergencia en un parto, sea en un hospital o sea en casa, y a ti ya te han preparado para ello, tú lo vives con mucha más calma. Como profesional y como mujer que está recibiendo ese cuidado, ¿no? Entonces, esa organización ocurre durante el embarazo. Vale. Después, ¿cómo nos preparamos para un parto en casa? O sea, ¿cuáles serían el día, ¿no? Para cuando llega el día, ¿cómo se prepara uno? ¿Cómo te preparas tú? ¿Yo como matrona? Sí, o sea, ¿cómo es? Yo no tengo, claro, como al final nunca sabes cuándo va a ser, realmente las matronas de parto en casa estamos de guardia durante 5 semanas, es decir, desde la semana 37 a la semana 42, que es cuando se considera el embarazo o el parto a término. Entonces, en ese tiempo yo estoy permanentemente pegada a mi teléfono. O sea, no te puedes ir muy lejos, por así No decirlo. me puedo ir muy lejos, no puedo hacer pues hobbies que a mí me gustan, como podría ser bucear, no puedo ir a escalar, no puedo subir el Teide porque no tengo cobertura. Vale. Entonces, no es que yo sea borracha, pero no puedo beber alcohol. Claro, sí, es que son cosas que, Entonces, de alguna manera, yo paro mi vida durante 5 semanas a esperar a que esa mujer, esa familia nos necesite. claro, tú puedes estar en casa durmiendo y de repente suena el móvil a las 3 de la mañana Correcto. y corriendo, ¿no? Bueno, a veces que corres, hay veces que vas con más calma, dependiendo. Depende. Las familias ya saben que nos tienen que avisar lo antes posible para organizar, porque al final la isla es grande. Y si yo vivo en el sur y si tengo una familia que vive en el norte, pues claro. Claro, es que sí, porque al final es un momento que puede esperar entre comillas, ¿no? O sea, no tiene que ser llegar a los 2 minutos, sino que... Correcto. Y realmente el parto suele ser un proceso largo, ¿vale? Entonces casi siempre hay tiempo. Sí, mira, voy a añadir, ¿cuánto suele durar un parto? un parto? Desde lo más rápido hasta lo... Pues mira, para empezar depende de si es un parto espontáneo y natural o si es una inducción de parto, ¿no? Es decir, médicamente vamos a acelerar este proceso. que existe eso, se puede hacer un fast pass, ¿no? De parto. Lamentablemente, hay estadísticas o hay hospitales en España donde 6 de cada 10 mujeres necesitan una inducción de parto. Bueno, necesitan. Sí, que... Se les lleva ese camino. Claro, cuando llevan muchas horas, Ya no por muchas horas, sino porque quizás hayas llegado a una semana y el parto no haya empezado.
Vale. ¿Vale? ¿Y qué te inyectan Te algo? ponen, bueno, hay diferentes maneras, pero lo clásico es poner oxitocina, que es una hormona, bueno, la hormona que segrega a la mujer de manera natural durante el parto, pero ponerla de manera exógena Vale. para hacer esas contracciones. Todo esto tiene sus riesgos. Hombre, claro, todo lo que te pongas en tu cuerpo va a tener ahí una repercusión. Exacto. Entonces, estos partos suelen ser mucho más lentos porque tienes que forzar el cuerpo de la mujer para ponerse de parto. Pero bueno, es que me es muy difícil decirte un dato porque he estado en partos que han durado 12 horas y he estado en partos que han durado hora y media. Madre mía, ¿eh? Depende mucho de si es el primero, si es el segundo, depende de cómo esté colocado ese bebé, Claro. depende de cómo de libre sea el movimiento de esa mujer, ¿no? De si está en una cama, de si no, Claro. si está tranquila. O si vienen dos. Bueno, claro. Eso ya sería un nivel pro, ¿no? De un nivel de... ¿Cómo es eso? O sea... Yo la verdad es que no he tenido una experiencia muy amplia en partos gemelares porque he enfocado mi profesión. ¿Cómo se...? Partos gemelares, Ah, vale. o sea, tener gemelos. Al final es un parto que se recomienda hacer en hospital. Entonces en Inglaterra sí que acompañé varios partos de gemelos y es una experiencia muy diferente, ¿no? Claro, sí. Es que eso tiene que ser multiplicado. O sea, todo por dos. Correcto, Claro, sí, correcto. sí, sí. Y después, ¿hay algún tipo de apoyo emocional durante el proceso? Claro, o sea, la mujer realmente lo que más... Realmente la mujer no necesita prepararse para parir porque es algo que sabe hacer de manera innata, pero sí que es verdad que tener una figura de apoyo, ya sea su pareja, ya sea una matrona, hace que esté mucho más relajada, mucho más tranquila y que por tanto el proceso fluya mucho mejor, fluya de manera más armónica, más natural. Sí, si todo está conectado, pues va a salir bien. Y si a eso le añades que conoces a esa matrona y no es una desconocida, ¿no? Porque al final el parto es un momento muy íntimo, es parte de la vida sexual de una mujer y a nadie se le ocurriría mantener relaciones sexuales con un desconocido o varios Mm, delante de ti, juzgándote, diciéndote si lo estás haciendo bien o mal. claro. Y de repente en el parto sí. Entonces Sí, hay muchas cosas. hay muchas cosas. Y claro, el parto en casa, uno piensa en la ducha, ¿no? O en En la medio bañera. acuático. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué beneficios tiene el parir en la ducha? La hidroterapia, que es como se llama formalmente, Perdón. utilizar. No es por ti, sino por divulgar. Mm, Que sería utilizar recursos de agua, ya sea la ducha, ya sea la bañera, tienen una infinidad de evidencia detrás que avala no solamente su seguridad, que es algo que también a veces se pone en duda, sino los beneficios que tiene tanto para mamá como para bebé, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi una mujer utilizar la bañera de partos y yo me acuerdo que dudé de si ese parto se había parado porque la mujer pasó de estar muy agitada, muy nerviosa, expresando como mucho dolor, a estar completamente relajada, tranquila, que prácticamente ni se le oía, no se percibía que estuviera de parto. Cambió radicalmente su estado. Y a la media hora nació bebé. Wow. Entonces, es tanta la relajación que favorece mucho el proceso también. ¿Aquí en España se suele utilizar o...? No. En Tenerife hay un hospital con bañera, pero no se utiliza. ¿Está de adorno? Totalmente, está de almacén. En España cada vez son más los hospitales que tienen bañeras y fomentan su uso. También son cada vez más las matronas que tienen formación para acompañar partos en agua. Esa es otra. También es clave. Pero bueno, ya se está invirtiendo. Entonces, ahora tenemos una generación de matronas formadas para ello, pero no tenemos los medios. Claro. Bueno, yo creo que al final con los años todo se va abriendo, hay más formación, hay más visibilidad y sobre todo lo que tú, yo creo que tú, todo lo que dices lo basas en evidencia científica, ¿no? Que eso es clave, ¿no? Para tener un apoyo ahí de rigor. Totalmente. No sé si tengo miedo de que se nos pase algo sobre este tema, pero bueno, ahora también estás en un cole como enfermera escolar. Mira, Ruth, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo llegaste ahí primero? Exacto. Realmente llegué ahí porque, bueno, soy matrona autónoma, ¿vale? Matrona independiente. Entonces, ser autónoma en España no es sencillo. No.
sobre todo cuando tienes una filosofía de trabajo muy diferente a lo que es lo habitual a la hora de ser matrona. Entonces, bueno, los comienzos fueron trepitosos y eso me llevó a... realmente no fue un trabajo que yo buscara, sino que se me ofreció la oportunidad de trabajar como enfermera escolar un par de horas al día en el cole, además, donde yo me formé, donde yo estudié. Entonces, Curioso, ¿no? Como las vueltas de la las vida. vueltas de la vida. Porque te fuiste, volviste, ahora estás en el cole donde estudiaste toda tu vida prácticamente. ¿Qué sensaciones tienes con respecto a eso? Realmente no me lo planteé mucho, es decir, me ofrecieron la oportunidad, les conté también mi situación laboral y la flexibilidad que yo necesitaba en cuanto a apartos en casa. Me ofrecieron completa flexibilidad al respecto, entonces fue un sí de cabeza. Me sentía muy cómoda también pensando en ser enfermera en un cole. El trabajo en sí no era algo, bueno, que para lo que no me sintiera preparada, entonces fue un sí de cabeza. Y es verdad que al principio fue raro, porque claro, tenía de compañeros y compañeras a profes que habían sido mis profes. Y eso era como, uy, qué raro. Shock. Totalmente, totalmente. Ahora llevo, este será mi tercer curso escolar, creo, si no... Pero llevas tiempo. Desde que llegué, o sea, los menos de un año de yo volver en la isla, ya estaba trabajando allí. Bastante. Yo pensé que Sí, me ibas a sí, decir, sí. no, un par de meses o... No, llevo Te ya. conoces a todos los niños, ¿no? Casi. Claro. Y que me imagino que tus labores están en todas las etapas, ¿no? Primaria, secundaria, bachillerato, Guardería. guardería. De guardería hasta bachiller. Porque la guardia que está ahí es también Es del del cole. cole. Entonces de 0 a 18 años. Bueno. Y es una experiencia muy, muy guay. Antes decía, ¿no? Que no, siempre he sido una persona que no he mantenido nunca los trabajos mucho tiempo porque me aburría. Entonces, esto me permite diversificar y no aburrirme, ¿no? Tengo la parte matrona, que es realmente lo que me llena, lo que me apasiona. Y tengo el cole, que es un trabajo que me gusta muchísimo, que me ha sorprendido mucho, me gusta mucho, me lo paso muy bien. Y me permite entender mucho más lo que es ser madre y padre, ¿no? Porque al final como matrona me quedo en los 4, 5, 6 meses, el año de vida. Sí. Y el entender, comprender todo lo que viene después me ayuda también, creo, a ser mejor matrona, ¿no? A acompañar desde... Te complementa. ¿Y estás tú sola? ¿O hay...? Como enfermera, en el cole estoy... Si es una enfermera, ojalá hubiera más. Sí, ¿no? ¿Y hay mucho trabajo? ¿Cómo son los niños? Hay mucho trabajo, o sea, yo hay días que veo 34 niños en un día. ¿Tienes ahí tu espacio? Tengo una enfermería que está ubicada donde están los más peques, ¿no? Donde están los niños de entre 3 y 7, 8 añitos. Entonces, lo clásico que tengo son caídas, golpes, dolores de cabeza, mareos, dolores de barriga. Y el seguimiento de niños con enfermedades crónicas, ¿no? Que quizás es lo que a veces no nos damos cuenta. Hay muchos niños y niñas con diabetes, con epilepsias, niños que necesitan medicación, niños que necesitan un seguimiento. Y esas familias de esos niños con diabetes, por ejemplo, son familias que tienen que sacrificar mucho para poder darle esos cuidados a sus hijos, ¿no? Claro, sí. Entonces, el tener una enfermera que pueda llevar a cabo esos cuidados, pues... Claro. No, y que en tu propio cole tengas una enfermera, la figura de la enfermera, pues eso es un lujo. Un lujo. Algo que también me ha sorprendido mucho es que, y esto es el feedback de familias, ¿no? Que me dicen, no, a mi hijo ya no le da miedo ir al médico a ponerse las vacunas o a la enfermera porque te conoce a ti y a ti como que no me tienen miedo, ¿no? Porque me tienen ahí, soy una figura muy cercana, Sí. estoy en el patio muchas veces con ellos cuando no tengo trabajo, entonces tienen esa figura tan cercana que ahora a la hora de tener que ir al hospital o... Lo ve natural. Sí. Que eso pasa mucho, ¿eh? Niños que tienen miedo de ir a... Claro. Yo creo que la figura del dentista es lo más tocho en el sentido de miedo. Sí, totalmente. Pero también a la hora de ir al médico. Totalmente. Como, tengo que ir al médico, me van a hacer pruebas. Es verdad que hay pruebas desagradables. Totalmente. O sea, cuando te ven te ponen este palito que es como en la lengua, ¿sabes? Para verte... el depresor lingual. Eso. Abre la boca. Y es como una sensación desagradable, pero bueno, son segundos, ¿sabes? Exacto. Pero si lo naturalizas y está esa figura como tú en el cole, los niños pues cambian esa perspectiva. Totalmente.
Y entonces, Ruth, ¿cómo es en resumen, cómo es tu día a día? O sea, llegas y ¿qué haces? ¿Cómo En es? el cole, pues llego, lo primero que hago es Buenos días, ¿no? Decir buenos días. buenos días. Realmente llego cuando está todo el mundo en clase. Ah, vale. Entonces aprovecho para ir a ver a los alumnos con diabetes, a hacer los controles pertinentes y administrar la insulina, que es la medicación que necesitan estos niños, para que vayan al patio y puedan comer. Y después ya estoy en la enfermería a verlas venir, es decir, a ver qué pasa. Y a lo largo del curso escolar sí que es verdad que hay una serie de charlas, de talleres organizados, entonces pues eso los vamos... Ah, también impartes talleres, Exacto, cursos de exacto. todo o sea, de todo no, pero de... Cada vez de más cosas, ¿no? Este año, por ejemplo, dimos un taller para familias sobre primeros auxilios, que tuvo muy buena acogida. Sobre todo los talleres que más hago serían de educación sexual, porque al final es lo que más me gusta como matrón y de lo que más sé. Pero sí que es verdad que hay veces que, por ejemplo, si están dando algo de higiene en alguna materia, pues me acerco a esa aula en esa hora para hacer un poco de apoyo, ¿no? Y dar como esa otra visión que pueda aportar yo como enfermera. Sí, no es solo estar ahí en la sala de enfermería, Ujú, sino que sales y ujú, incluso pues impartes... ujú. ¿Y solo con el alumnado, familia, profesorado también? En principio solo alumnado, la realidad es que es cierto que vienen también trabajadores del centro a preguntarme cosas del día a día, porque al final estoy ahí. Claro, sí. Pero bueno, teóricamente solo alumnos y alumnas. Si no, nada, encima es que cada día puede ser diferente. Tú que llevas tantos años, ¿has vivido situaciones difíciles? En plan de lesiones muy graves. Es cierto que no, lesiones físicas graves realmente ¿Has puesto puntos? no. Puntos sí has puesto, ¿no? ¿O no? Puntos no ponemos por un motivo de seguro médico que no. Ah, vale. Eso van directamente ya. Exacto, digamos que yo soy un poco el cribado de ver si hay que llamar a la familia, si hay que ir al hospital, si no. Claro. Pero es verdad que no han ocurrido grandes cosas graves. De hecho, una de las profesoras que me impartió a mi clase y la secretaria del cole, que sigue siendo la misma, siempre dicen que el mayor accidente que tuvieron fue conmigo como alumna porque yo me partí el codo Ay, Dios. estudiando allí. Entonces, que como eso no han tenido... Pero estudiabas tanto que el codo se te... Exacto. Y después no sé qué más decir de, bueno, de tu actualidad de como enfermera escolar. No sé si tienes algo más que añadir, algo que tú digas. Bueno, sí que es verdad que hay una parte que quizás no he nombrado, que hago mucha consulta adolescente, ¿no? Es decir, que vienen los adolescentes a preguntarme pues sus intimidades, cosas que igual no tienen confianza para preguntarle a otros profesores o a sus padres. Entonces creo que eso es otra parte muy positiva que veo en el rol que tengo. Que se interesan, ¿no? Los adolescentes Muchísimo, muchísimo, por muchísimo. su cuerpo, por lo que sienten, por lo que... Totalmente, Claro. Yo creo que puede ser un buen podcast también el tema de la educación sexual, hablar de totalmente. adolescencia y todo eso, porque hay muchos y muchas que necesitan esa información. No solo googlear y lo que ven en TikTok, Totalmente. ¿sabes? Y el problema ya no es TikTok y las potenciales cuentas divulgativas que haya, sino pues todo lo que hay en internet con respecto a relaciones sexuales, ¿no? Sí. El porno, que al final no hablamos de él, pero está ahí. Eso te lo voy a Está te lo ahí. tengo que censurar, pero... Está bien. Y sí, es verdad que eso, el porno, por ejemplo, hay adolescentes que creen que eso Lo no. es lo normal. Correcto. Y no, Y el problema es el consumo de estos vídeos a muy temprana edad, no. ¿no? Que ya hay estudios que hablan de que la media edad a la que se inician a ver este tipo de vídeos a los 11 años, 10, 11 Y años. cada vez baja más porque ya con 8 7 8 años ya manejan, incluso con 5 ya manejan con facilidad un teléfono. Y es muy difícil como madre, como padre, cribar lo que tu hijo o hija consume. No tienes... No, es verdad que hay aplicaciones o cosas o configuraciones en el móvil Sí. para eso, pero claro, no todas las familias lo tienen o saben que existe. Y ahí es donde realmente es importante la educación, ¿no? El explicarle a estos niños, a estas niñas, que eso existe, porque al final lo van a encontrar, pero explicarles desde muy temprano que eso no es como si vemos Avatar. Nadie se piensa que Avatar sea la realidad en nuestro día a día. Tú vas a ver Avatar sabiendo que eso es ciencia ficción. Claro. De alguna manera es explicar que eso que van a ver, que quizás vean, quizás no, pero que quizás potencialmente vayan a ver en algún momento, también es ciencia ficción. Sí, es que todo, yo creo que el adolescente hoy en día es muy diferente a nosotros, ¿no? O sea, porque viven
inmersos en las redes sociales, en lo que ven. Es verdad que ahora hay muchas figuras de vendehumos, de hazte millonario, trabaja media hora al día y cobra 2.000 euros. Totalmente. No sé Es si un tú problema. tanto con estos gurús, ¿no? Que viven en Dubái, que en Miami, que tienen coches, mujeres, la vida de lujo, y que compra mi curso, solamente 10.000 euros. Y tú tienes 18 años, no sabes muy bien qué hacer con tu vida, estás estudiando una carrera porque te has visto obligado a estudiarla, no te gusta, ves esos vídeos y al final caes en esa trampa porque no tienes las herramientas mentales para darte cuenta de que eso no es verdad. Ah, sí, que esa gente que te sube fotos a Instagram, lo que sea, algo tiene que haber detrás porque no es normal. Nuevamente es una familia con dinero, de eso no se habla. Claro, sí, no es que a lo mejor te venden el cuento, no. Empecé trabajando en, no sé, ¿De camarero? camarero y ahora soy tal. Sí, claro. Haz lo que hice yo y en 3 meses ya estás facturando. Que los cuentos chinos, ¿no? O sea, al final tienen un final complicado. Entonces hay muchos adolescentes y tú ves el perfil y son todos así, que se están formando o que, ¿sabes? Que no tienen estudios, por así decirlo, y caen. Y algo que también vemos cada vez más, ya esto no solamente en el cole, sino cuando hablo con otras profesionales que se dedican a acompañar a adolescentes de alguna manera, profesorado y demás, vemos que hay muchos adolescentes que no tiene una conexión o no tiene una comunicación buena con sus padres, ¿no? Que al final yo me siento muy privilegiada de que con mis padres siempre pude hablar de todo y ante cualquier duda, sea fuera de sexo, de cualquier cosa, Tienes esa facilidad. pero es que hay muchos niños y niñas que no, chicos y chicas que no lo tienen. Claro, ¿y a quién caen esos chicos? Exacto. Entonces, es verdad que muchas veces recurren a profes, pero en este caso también estoy yo, ¿no? De ese extra. Claro, sí, yo creo que también el colegio de naturaleza privada es diferente, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, porque al final el colegio público es maravilloso. Totalmente. Pero lo que tiene el colegio privado, pues las herramientas, ¿no? Los recursos. Los recursos para poder brindar esa experiencia académica, pues mucho mejor. Mira, Ruth, vamos a hacer el juego de ping-pong, preguntas rápidas. Vale. Vale, así pum, pum, pum. Vale. Voy a intentar no enrollarme. Y nada, y con esto acabamos. Con así un bizcocho. Primera preguntita. ¿Qué prefieres? ¿Un termómetro digital o de mercurio? Termómetro digital. ¿Vendas o curitas? Vendas. ¿Y por qué? Porque el plástico tenemos que reducirlo y hay muchas veces que utilizamos tiritas. Sin necesidad, ¿no? ¿Qué es lo más importante en un botiquín de primeros auxilios? Agua y jabón. ¿Qué es mejor o qué prefieres, medicación o el cuidado preventivo? Cuidado preventivo. 100%. 100%. La medicación tiene que estar ahí para cuando toca, pero no el sobreuso que hacemos del medicamento. Sí, sí. Bueno, ahora ya antes podías ir a la farmacia creo que era un ibuprofeno de lo que tú querías, ahora ya tienes que ir con receta. Correcto. ¿Te parece bien eso? Me parece bien porque realmente creo que como sociedad nos hipermedicamos y muchas veces sin mucho conocimiento, ¿no? Tenemos una gripe, quiero antibióticos. No funciona así. Claro. ¿Qué consejo de salud das más frecuentemente a los estudiantes, a los chicos? Que coman bien y que descansen. Que reduzcan el uso de pantallas. Sí. Y sobre todo la alimentación puede ser, ¿no? Totalmente. Vale. ¿Cuál es la emergencia médica más común en el colegio? Que creo que la dijiste, pero bueno. Probablemente dolor de cabeza, dolor de garganta. Vale, es la clásica. Vale. La clásica. Mucha manzanilla en el cole, mucha manzanilla. Ah, sí, hay mucha manzanilla. Ya, no, encima cuando alguien se pone malo, un niño ya es como todos. Yo llego por la mañana, antes me preguntaste qué hacía. Lleno el litro de manzanilla y voy sirviendo. Y ya está, ¿no? Barra libre de manzanilla. Y mira la última, aplicación para la gestión de salud. No sé si estás al tanto, pero bueno, alguna que tú digas. Yo soy mucho más de boli y papel, porque creo, primero que hay muchas aplicaciones que retienen tu información de salud y esto en sí es algo que podemos llevar a debate, pero creo que cuando lo escribes con papel y boli conectas mucho más, ¿no? Es decir, tú tienes una aplicación que igual ticas, ¿no? Me he encontrado feliz, contento, cansada, lo que sea, y es como un clic, 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 clic. En cambio, cuando estás delante de un papel en blanco y tienes que escribir, quizás conectas mucho más con, vale, realmente cómo me siento, ¿no? Claro, sí. Sí, todo lo que escribes pueden ser tus pensamientos, objetivos, no solo de salud, sino en general.
se te queda más marcado. Y ahora una que se me ocurrió, ¿qué opinas de la tecnología, ¿no? De estos relojes que te marcan los pasos, todo eso? Creo que es una herramienta muy útil para mejorar o el ser conscientes de cómo de sedentarios somos, que creo que no deberíamos necesitar de un reloj que nos diga levántate. Pero la realidad de nuestra actualidad es que lo necesitamos porque ¿no? Dormimos tumbados, cogemos el coche para ir al trabajo 20 minutos, estamos en el trabajo 8 horas sentados, otro coche para volver a casa, llegamos a casa reventados, sofá. Entonces está bien que haya una alarmita que te diga levántate y muévete. Claro. ¿Y tú por qué crees que está la regla de los 10.000 pasos? ¿Tiene algo detrás? Realmente está basada en el tiempo, ¿no? En el que estás practicando algún tipo de actividad física. Se recomienda que mínimo nos movamos durante media hora al día, que media hora al día es que es nada. Nada. Pero realmente es que muchas veces nos movemos incluso menos que eso. Entonces los 10.000 pasos es como lo mínimo que deberíamos hacer todos y todas para tener una salud medianamente óptima. Claro que son un par de kilómetros, no sé cuántos serán en kilómetros, pero... Pero es que es nada. Sí, no, y aquí que tenemos unos paseos preciosos. Y que hay veces que no se trata de, vale, voy a caminar media hora, sino de cambiar pequeños hábitos. Es decir, en vez de coger el coche para ir al súper, pues voy caminando. O en vez de aparcar al lado de casa, pues aparco más lejos. Que estos son... En Tenerife es verdad que no podemos hacerlo con el transporte público, ¿no? Pero en ciudades... Una de las recomendaciones que más se da es bájate una parada de metro antes y camina. Ah, esa es buena, esa es buena. Sí, igual que el uso de las escaleras y dejar de lado el ascensor. Esa se ve mucho, ¿no? Que a lo mejor son 4 plantas. Correcto. Y vas por el ascensor. Exacto. Porque uno lo... Y nadie se plantea subir por las escaleras si hay un ascensor. Y es como hacer ese pequeño cambio de mentalidad y volvemos a lo mismo. Porque necesitamos un reloj que nos recuerde, ¿no? Sí, porque estamos tan, ¿no? Sedentarios, por así decirlo. Y tan metidos también en el piloto automático de nuestro día a día. Es que la vida cuando uno, bueno, te haces adulto, es como que no paras. Totalmente. Y a veces no te dan las horas y al final, bueno, dejas de lado ciertas cosas. Llegas a casa, estás cansada o cansado y no quieres hacer nada. No, es que no solo es ir al gimnasio. Exacto. O uno piensa, no voy al gimnasio una hora y ya está. Y después estás, no sé, 15, 18 horas, pues... en el sofá, jugando a la Play, Netflix. Y aquí es donde yo creo que volvemos a lo mismo, el priorizar, ¿no? El qué es importante para ti realmente. Y probablemente para todo el mundo su salud debería ser una prioridad realmente, pero no la valoramos hasta que empiezas a tener una edad, empiezas a tener dolores, molestias. Ya es ahí cuando te planteas cuidarte, ¿no? Y es una pena. Es una pena. Yo pienso también la alimentación en la primaria. Lo estaba hablando con un compañero cuando vino también aquí al podcast. Los desayunos que se ven de los niños, ¿no? Que son bombas azucaradas. Totalmente. Y bueno, yo lo he vivido al final cuando tenía 10 años, bueno, 8 o 9, uno consumía galletas, consumía dulces, zumos, ¿verdad? Que yo estaba en Argentina y la bollera industrial no es tan fuerte como aquí, ¿no? Pero... también ahora trabajando en un cole pues veo esa alimentación de los niños. Mucho plástico. Sí. Y no plástico por lo malo que sea el plástico, sino porque al final todo lo que venga envuelto en plástico es que no viene de la tierra, claro, como quien dice, ¿no? Sí, entonces yo creo que también eso es algo que se puede trabajar mucho desde el colegio, ¿no? Una buena alimentación saludable y con buenos hábitos. Exacto. Mira, ya hemos terminado, no sé qué te pareció, qué tal. Súper bien. Al principio ahí hubo problemitas, ¿no? Problemitas técnicos. Para arrancar y tal, pero bueno, yo creo que de una buena charla. Perfecto. No sé, ¿querés decir algo para, no sé? No, probablemente cuando vea el podcast diga, ay, esto lo podría haber dicho, pero creo que hemos abarcado muchos temas. Además, soy una persona que habla mucho. Entonces, Pero bien, O sea, bien, porque hay gente que habla mucho y no te deja hablar. ¿Sabes? Pero en tu caso ha sido todo muy fluido. Y bueno, también me gustaría aprovechar y darle las gracias a las personas que siguen aquí, ¿vale? Que nos están escuchando o viendo. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Y a ti, Ruth. Muchas gracias a ti. Gracias a ti por venir y bueno. Gracias por invitarme y nada, cualquier otra cosita. Bueno, a lo mejor hacemos segunda parte. Perfecto.